Laura se ajustó los puños de su impecable blazer, apretando con fuerza el maletín de cuero que llevaba. El aire en el último piso del bufete siempre era frío, pero hoy sentía un peso desconocido que la oprimía. Laura, te están esperando en la sala de conferencias, anunció su asistente Daniel. Ella asintió, exhalando lentamente antes de entrar. Sentados a la mesa estaban 3 socios principales y el director ejecutivo de ELC Global, uno de sus clientes más destacados. Tenían expresiones serias. La historia se hará pública en 2 días, dijo uno de los socios. Un escándalo de corrupción destruirá la reputación de esta empresa, y la nuestra por asociación. Necesitamos que se sepulte. Laura mantuvo su rostro indescifrable. A pesar del atisbo de inquietud en su estómago, ¿sabemos qué periodista dirige la investigación?, preguntó. El director ejecutivo dio un golpecito a una carpeta y la deslizó hacia ella. Se llama Marina Duarte. El nombre le dio a Laura un golpe en el pecho. Ocultó su reacción, pero se le aceleró el pulso. ¿Marina Duarte? La última vez que oí ese nombre, lo pronunciaban con cariño, susurrado en la oscuridad. Ahora lo pronunciaban como una amenaza. Laura cogió el archivo, apretando los dedos en los bordes. Yo me encargo. 2 horas después. Entró en la tribuna. Sede nacional. La sala de redacción bullía de actividad, periodistas encorvados sobre sus teclados, llamadas telefónicas por todas partes. Recorrió la sala con la mirada, buscándola, y entonces la vio. Marina estaba de pie junto a la redacción, con los brazos cruzados. Su expresión era aguda mientras discutía con un colega. Su cabello oscuro, ahora recogido, enmarcaba un rostro tan impactante como Laura lo recordaba, solo que ahora no había calidez en esos ojos. Por un instante, Laura dudó. Pero entonces la mirada de Marina se desvió, fijándose en la de ella. El silencio se extendió entre ellas. No había sorpresa en el rostro de Marina, solo una sonrisa lenta y cómplice. Bueno, Marina, dijo Laura, cruzando la habitación hacia ella. Pero sí es Laura Martin. Su tono estaba teñido de diversión, pero Laura percibió la mordacidad que subyacía en él. Laura, saludó Marina con voz profesional. Estoy aquí para hablar del artículo que estás a punto de publicar. Marina arqueó una ceja. Claro que sí. Señaló una sala de reuniones vacía. Hablemos, a menos que prefiera que exponga los crímenes de su cliente aquí mismo. Laura apretó la mandíbula, pero siguió a Marina adentro. En cuanto se cerró la puerta, Marina se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué pasa, Laura? Tus jefes te enviaron a negociar conmigo. Laura se sentó y dejó el expediente sobre la mesa, entre ellas. Vine a hablar de esto, como profesionales. Marina soltó una breve carcajada. ¿Profesionalismo? Qué rico, viniendo de la mujer que se marchó sin decir palabra. Un destello de algo ilegible cruzó la expresión de Laura, pero ella no mordió el anzuelo. No fingiré que nuestro pasado no importa. Pero no estoy aquí por eso. No, estás aquí para silenciarme, dijo Laura suavemente. Estoy aquí para asegurarme de que tenga la visión completa antes de publicar algo que podría tener consecuencias legales. Marina se inclinó ligeramente, con la mirada fija. Tengo la imagen completa, Laura. ¿Y sabes qué? Es tan feo como parece. La tensión entre ellos se intensificó, trascendiendo los límites del caso. No se trataba solo de corrupción, se trataba de ellos, de heridas que no habían sanado del todo. Laura sabía que esto no sería tan sencillo como cerrar una noticia. Era solo el principio. Laura se sentó rígida en la silla, intentando mantener la profesionalidad que había definido su carrera. Pero frente a ella, Marina se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante y el mismo fuego que Laura recordaba de años atrás. El pasado frente a ella, firme, inquebrantable. ¿De verdad esperas que crea que estás aquí para mi beneficio? Se burló Marina, inclinando la cabeza. Laura, continuó, vine a hablar del artículo. Estás a punto de publicarlo. Claro, dijo Laura,
¿Quieres que posponga la publicación? Quizás que suavice el lenguaje. ¿Pero qué, Laura? ¿Qué recibe tu cliente a cambio? Laura exhaló lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Digo que hay implicaciones legales si el informe se basa en afirmaciones sin verificar. Mi trabajo es asegurarme, Marina, la interrumpió con amargura, tu trabajo, ¿verdad? El mismo que te hizo desaparecer de mi vida sin darte una sola explicación. Laura apretó los labios. Hace mucho tiempo. No lo suficiente, murmuró Marina, con la mirada indescifrable. Por un instante, Laura regresó a su apartamento universitario, con el aroma a café impregnando el aire, mientras Marina, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, leía en voz alta su último artículo. Habían sido inseparables por aquel entonces. Fuego y lógica, pasión y moderación. Laura siempre había envidiado la capacidad de Marina para entregarse a todo sin dudarlo. Pero ahora dudaba. El recuerdo la trasladaba a la noche en que todo terminó. Era tarde, la ciudad bullía con el calor del verano. Laura llegó a casa y encontró a Marina esperándola, con la frustración y el dolor grabados en su rostro. Conseguí el trabajo, había dicho Marina, con la voz entrecortada por la emoción. Pero Laura guardó silencio. Marina tragó saliva y negó con la cabeza. Te vas, ¿verdad? Y Laura, que había pasado su vida eligiendo lo lógico en lugar de lo que realmente quería, no había dicho nada. Horas después, Marina se despertó en un apartamento vacío, sin nota, sin despedida, solo un espacio vacío donde había estado Laura. De vuelta al presente, Laura dejó de lado el recuerdo. Eso fue hace años. Dijo con voz serena. Marina exhaló lentamente, negando con la cabeza. Y sin embargo, aquí estamos otra vez. Tú, sentada frente a mí, intentando manipular la verdad. Los dedos de Laura se curvaron ligeramente sobre la mesa. No intento manipular nada. Solo necesito saber si tu historia se basa en hechos o... Los ojos de Marina brillaron. No me trates con condescendencia. El silencio se hizo más denso entre ellos. Entonces Marina se recostó, recuperando su sonrisa. Vayamos al grano, ¿vale? No voy a dar marcha atrás. Sí. Las pruebas son sólidas. Y si estás aquí para ofrecer un acuerdo de confidencialidad o una amenaza legal, no te lo tomes a mal. Laura la observó un buen rato y luego se levantó. Ya veo. La expresión de Marina cambió, pero la disimuló rápidamente. Cuando Laura se giró para irse, Marina volvió a hablar. ¿Te arrepientes? Laura se detuvo y sus dedos se apretaron alrededor de la manija de la puerta. Marcharte así, sin dar explicaciones, dijo Marina en voz baja. Laura no se giró. Las palabras se le quedaron en la lengua, pesadas y no las pronunció. Finalmente dijo, ahora no importa. Y luego salió, pero la verdad era que sí importaba. Siempre había importado. Laura pasó el viaje de vuelta a la empresa agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No debería haber dejado que Marina la afectara. Este era solo otro caso, otra negociación, nada más. Excepto que no lo era, su reflejo en la ventana de su edificio de oficinas estaba tan sereno como siempre, traje a medida, expresión indescifrable. Pero por dentro, su mente estaba inquieta. Apenas llegó a su oficina cuando Daniel, su asistente, apareció en la puerta. Los socios quieren una actualización, dijo con tono cauteloso. El periodista aceptó dar marcha atrás. Preguntó. Laura forzó una expresión neutral. Necesita más tiempo para reconsiderarlo. Era mentira, claro. Marina no se lo estaba pensando. Daniel dudó. ¿Y tú? ¿Estás bien? Laura apretó la mandíbula. Estoy bien, pero tan pronto como estuvo sola, se hundió en su silla, frotándose las sienes. ¿Por qué Marina todavía tenía ese efecto sobre ella? Los siguientes días fueron confusos. Reuniones, control de daños. La firma trabajaba con ahínco para contener el escándalo. Cada vez que sonaba el teléfono de Laura,
Se le encogía el estómago, esperando un mensaje de Marina, pero no llegó. Entonces, una noche, sucedió. La lluvia había empezado a caer sin parar cuando Laura salió de la empresa a altas horas de la noche. Apenas había llegado a su coche cuando una voz la llamó a sus espaldas: Laura. Se giró bruscamente. Allí estaba Marina, de pie bajo la luz de una farola, con el pelo húmedo por la llovizna. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué haces aquí?, preguntó Laura. Marina dio un paso lento hacia adelante, su expresión ilegible. Dime tú, dijo ella. Laura suspiró. Creía que ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. No creo que lo hayamos hecho, respondió Marina. La lluvia empezó a arreciar, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, Marina exhaló. Te investigué después de que te fuiste. Vi tu nombre aparecer en un caso tras otro. Era como si te hubiera sumergido en el trabajo. Laura mantuvo el rostro impasible. Hice lo que tenía que hacer. Marina escrutó su expresión. ¿Y qué hay de lo que querías hacer? Laura no tenía respuesta para eso. El silencio se prolongó hasta que Marina dio un pequeño paso adelante. Dime algo, Laura. ¿Por qué estás aquí? Laura dudó. Te lo dije. No. La voz de Marina se suavizó. Quiero decir, aquí, ahora mismo. Bajo la lluvia, conmigo. El pulso de Laura latía con fuerza. El aire entre ellas se movió, algo tácito, inacabado. Entonces, antes de que Laura pudiera detenerse, dio un paso adelante y la besó. No fue suave. No fue tierno. Fue desesperado, una colisión de pasado y presente, de palabras no dichas. Marina se quedó rígida por medio segundo, y luego se derritió, aferrándose a la chaqueta de Laura como si temiera soltarla. La lluvia lo empañó todo, y por ese instante, Laura se permitió olvidarlo todo excepto la calidez de los labios de Marina contra los suyos, pero tan pronto como el beso terminó, la realidad regresó. Marina dio un paso atrás, respirando con dificultad. Laura tragó saliva, obligándose a alejarse. Esto fue un error. La expresión de Marina se endureció. Claro que sí, dijo Laura, dándose la vuelta y alejándose. La lluvia le empapaba la ropa. Pero el sabor de Marina aún persistía, y supo que acababa de cruzar una línea que ya no podría desviar. Apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el recuerdo de los labios de Marina contra los suyos. El calor del beso empapado por la lluvia persistía en su piel. Había sido imprudente. Poco profesional. Un error de juicio. Sin embargo, por mucho que intentara racionalizarlo, su mente seguía volviendo a una verdad innegable. Ella lo había deseado. A la mañana siguiente, se sumergió en el trabajo, decidida a dejarlo de lado. Llegó temprano al bufete, absorta en los expedientes. Cuando Daniel asomó la cabeza, «Tienes una visita», dijo con cautela. «¿No te lo dije?» «Soy Marina Duarte», dijo Laura lentamente. Levantó la vista y vio a Marina parada justo afuera de su oficina, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Laura respiró hondo. «Que pase». Marina entró y cerró la puerta. El silencio era denso. «De acuerdo», dijo Marina. «Hablemos de ello». Laura mantuvo la mirada neutral. «No hay nada de qué hablar». Dijo Marina arqueando una ceja. «Entonces vamos a fingir que no pasó nada». Laura la miró a los ojos. «No debería haber pasado». Marina la observó y luego dio un paso lento hacia adelante. «Qué curioso. No me pareció un error cuando me devolviste el beso». La mandíbula de Laura se tensó. «Fue poco profesional», dijo. Marina soltó una risa sin humor. «Claro. ¿Por qué de eso se trata? ¿De profesionalismo?» Laura se puso de pie, tratando de mantener el control. «Necesito centrarme en este caso», dijo. Los ojos de Marina se oscurecieron. «¿De verdad es eso lo que necesitas? ¿O es solo otra excusa?» Su pulso latía con fuerza. La tensión crepitaba, ira, atracción, algo más profundo que ninguno de los dos quería nombrar. Marina dio otro paso adelante, acortando la distancia. «Si te volviera a besar»,
¿Aún lo llamarías un error? Laura tragó saliva con fuerza. No, empezó ella, pero Marina no se movió. Su mirada se suavizó, solo por un instante. ¿Por qué luchas tanto contra esto? Susurró, porque si no lo hiciera, se caería, porque Marina siempre había sido la persona que la hacía desear, y Laura había pasado su vida eligiendo la lógica por encima del deseo. Finalmente, Laura exhaló con fuerza y se dio la vuelta. Esta conversación ha terminado, dijo. Marina la miró fijamente un buen rato y luego negó con la cabeza. Bien, ella caminó hacia la puerta pero se detuvo justo antes de abrirla. Que quede constancia, dijo Marina en voz baja, no me arrepiento. Luego ella se fue. Laura se quedó allí, agarrada al borde de su escritorio, con la respiración entrecortada. Debería haberse sentido aliviada, pero solo sentía un dolor insoportable. Ella intentó sumergirse en el trabajo, pero las palabras de Marina la perseguían. No me arrepiento. No debería haber importado. No se trataba de ellos. Se trataba del caso. De la firma. De su carrera, pero a pesar de sus esfuerzos, seguía mirando su teléfono, casi esperando un mensaje de Marina. No llegó, pero lo que vino después fue peor. A la mañana siguiente, Laura llegó a la oficina y encontró una reunión de emergencia ya en marcha. Los socios estaban reunidos alrededor de una mesa. Con el rostro tenso, uno de ellos le acercó una tableta. ¿Publicaste algo?, dijo. A Laura se le encogió el estómago. Ella tomó el dispositivo y escaneó el titular del artículo. *exclusivo. Dentro del escándalo de corrupción de ALC Global, Marina lo había hecho. El artículo estaba bien documentado. Cada afirmación estaba respaldada por pruebas documentadas. Pero lo que dejó a Laura sin aliento fue una sección en particular, la que mencionaba que ALC Global ya había intentado silenciar a la prensa mediante amenazas legales y coerción. Se le heló la sangre. Arreglen esto, espetó uno de los socios. Laura asintió, obligándose a mantener la compostura. Yo me encargaré. Pero en el momento en que se quedó sola, cogió su teléfono y marcó a Marina. La llamada fue directamente al buzón de voz. Laura apretó la mandíbula y luego envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar ahora. Ninguna respuesta. Esa noche, Laura encontró a Marina en un café cerca de la Tribuna Nacional, tomando café como si no hubiera detonado una bomba. Laura se dirigió directamente a su mesa con la voz tensa. ¿Estás loca? Marina no se inmutó. Buenas noches a ti también, dijo Laura bajando la voz. Acusas a mi cliente de corrupción e insinúas que hubo amenazas legales. Eso es peligroso. Marina dejó su café. Reunión, dijo. Laura la miró a los ojos. Es la verdad también. Inhaló con fuerza. ¿Y qué pasa cuando vengan a por ti? ¿Crees que lo dejarán pasar? Los labios de Marina se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Te preocupas por mí? ¿O por tu empresa? Laura dudó por una fracción de segundo. Demasiado tiempo. Marina lo notó. Su sonrisa se suavizó un poco. Puedo cuidar de mí misma, dijo. Laura quería creerlo. Pero conocía el tipo de personas con las que trataba ALC Global. No se quedarían de brazos cruzados y dejarían que la historia los arruinara, y ella sabía exactamente lo que vendría después. Tienes que tener cuidado, advirtió Laura. Marina se recostó, observándola. ¿Estás advirtiéndome como abogada? Laura dudó, o como alguien a quien aún le importa. El pulso le latía con fuerza. Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró. Un mensaje de la firma. Control de daños en marcha. El primer contraataque se lanza mañana. A Laura se le encogió el estómago. A ver si lo adivino, dijo Marina, observando su expresión. Ahora van a por mí. A Laura se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir que no. Quería protegerla. En cambio, se puso de pie. Deberías haber esperado, murmuró. Marina suspiró. Nunca se me dio bien esperar. Laura dudó y, sin decir nada más, se alejó. Pero al salir a la noche, sintió que algo cambiaba.
Ya no era un caso más, y no estaba segura de si seguía en el lado correcto. Laura apenas llegó a su apartamento cuando el peso de todo se desplomó sobre ella. Se aflojó la chaqueta y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. La firma ya estaba preparando su contraataque, un esfuerzo a gran escala para desacreditar a Marina y su artículo, y se esperaba que ella lo liderara. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Daniel. Ya está redactada la primera tanda de respuestas de prensa. Estamos acusando a Marina de ser imprudente, parcial y poco fiable. Necesitamos su aprobación. Laura cerró los ojos, sintiendo una opresión en el pecho. Siempre había seguido las reglas, siempre había estado del lado ganador. Pero por primera vez en su carrera, no estaba segura de querer ganar, porque esta vez, ganar significaba destruir a Marina. A la mañana siguiente, estaba sentada en la sala de conferencias de la empresa mientras los socios discutían la estrategia. Nuestra narrativa es simple, dijo uno de ellos. Presentamos a Duarte como un periodista ambicioso que tergiversa los hechos para su propio beneficio. Laura permaneció en silencio, directora ejecutiva de ELC Global, Lean Forward Martins. Necesito que te encargues de ella. Convéncela de que se retracte o asegúrate de que nadie crea ni una palabra de lo que diga. Laura sostuvo su mirada, con la mente acelerada. Tenía dos opciones: seguir las órdenes, eliminar la historia, destruir la credibilidad de Marina, conservar su trabajo, romper todas las reglas que habían construido su vida, o apoyar a Marina. La sala quedó en silencio, esperando su respuesta. Finalmente, Laura exhaló. Necesito ver el expediente completo de ELC Global antes de seguir adelante. La expresión del director ejecutivo se ensombreció. ¿Por qué? Porque no voy a la batalla a ciegas, respondió con firmeza. Una pausa tensa. Entonces, a regañadientes, pasaron una carpeta por encima de la mesa. Laura la abrió, y lo que vio le revolvió el estómago: registros bancarios, correos electrónicos, firmas. Marina no solo tenía razón, la corrupción era más profunda de lo que nadie imaginaba. Laura cerró la carpeta lentamente. Dame 24 horas, dijo con calma. Yo me encargo. Se levantó de la silla, agarrando la evidencia con fuerza. Ya había tomado una decisión, y no era la que esperaban. Esa noche, se encontró frente al apartamento de Marina. Dudó solo un instante antes de llamar. Cuando Marina abrió la puerta, pareció sorprendida, pero solo por un segundo. Laura levantó la carpeta. Tenías razón. Los ojos de Marina brillaron con algo indescifrable. ¿Has venido hasta aquí solo para decirme eso? Laura exhaló. No. Entré porque necesito tu ayuda. Marina entreabrió un poco los labios, como si no estuviera segura de haber oído bien. Laura dejó la carpeta sobre la mesa, entre ellas. Tengo las pruebas, dijo, pero si me opongo a ELC Global, lo pierdo todo. Marina la observó un buen rato. Y aún así estás aquí. Laura tragó saliva con dificultad. No quiero estar en el lado equivocado de esto, por ti. Un destello de algo más suave cruzó el rostro de Marina. ¿Así que finalmente estás tomando una decisión? Laura la miró a los ojos. Sí. En voz baja, admitió, y por primera vez, siento que es la indicada. Marina permaneció inmóvil un buen rato. Se quedó mirando a Laura, con la mirada escrutadora. ¿De verdad haces esto? Preguntó Laura, con la voz más baja de lo habitual. Eres firme. Tu carrera, en cuanto esto salga a la luz, te quemarán hasta los cimientos. Laura sabía que había pasado años forjando su reputación, creando cuidadosamente una imagen de control y poder. Pero lo cierto era que nunca se había sentido más impotente que cuando estaba en el lado equivocado de la historia. Ella asintió. Lo sé. Marina la observó un momento más. Finalmente, bajó la guardia. Muy bien, murmuró. Hagamos esto. Pasaron las siguientes horas revisando cada prueba, atando cabos.
Marina había tenido razón desde el principio. La corrupción se extendía más allá de ELC Global. Había cuentas en el extranjero, transacciones ilegales y figuras de alto perfil involucradas. Era más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Laura no pudo evitar soltar una carcajada. Esto los va a destruir. Marina sonrió con suficiencia. Bien. Pero luego su expresión se volvió seria. ¿Y tú? Laura tragó saliva. Yo me encargo. Pero Marina no estaba convencida. Extendió la mano, dudando una fracción de segundo antes de posarla sobre la de Laura. No tienes que hacer esto sola, dijo. Laura bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos fríos contra el calor de Marina. Apretó suavemente. Tú tampoco. Al día siguiente, soltaron la bomba. Las pruebas fueron entregadas al editor de Marina. El artículo se publicó, junto con la declaración oficial de Laura, que confirmaba su renuncia a la firma y exponía la magnitud del escándalo. En cuestión de horas, la noticia se propagó como un reguero de pólvora. Los titulares recorrieron todo el país. Caso de corrupción global de ALC. Abogado de alto perfil rompe el silencio. Revelaciones impactantes de un abogado corporativo denunciante. Pruebas filtradas. El nombre de Laura estaba en todas partes. Había esperado rabia, represalias, destrucción. Lo que no esperaba fue la abrumadora ola de apoyo. Los mensajes la inundaron, de antiguos colegas, de personas que no conocía, de jóvenes abogados que querían volver a creer en algo, pero, por supuesto, también hubo reacciones negativas. Sus antiguos jefes publicaron comunicados llamándola desleal. El equipo legal de ELC Global ya estaba trabajando para enterrarla bajo demandas. Entonces, esa noche, sonó su teléfono, un número desconocido. Contestó. Una voz fría y familiar le habló. Te equivocaste, Martins. Un escalofrío le recorrió la espalda. No habían terminado con ella. Y esto estaba lejos de terminar. En cuanto Laura colgó, lo supo, no era solo una amenaza. Llevaba años trabajando con ese tipo de gente. Sabía cómo operaban. No solo intentarían destruir su carrera, sino arruinarla. Un golpe en su puerta la hizo girarse bruscamente. Marina. Laura exhaló, dejándola entrar. La tensión debió ser obvia, porque la mirada de Marina se agudizó. ¿Qué pasó? Laura dudó y luego le entregó el teléfono. Me llamaron. Los ojos de Marina se oscurecieron mientras escuchaba el mensaje de voz grabado, una voz entrecortada y calculada que le advertía a Laura que se arrepentiría de esto. Marina colgó el teléfono con cuidado. Tienen miedo. Están furiosos. Laura corrigió. ¿Tienen miedo? Están enojados. Marina se acercó un paso más. ¿Y tú qué? Laura no respondió de inmediato. Por primera vez en su vida, estaba del lado correcto de la historia. Pero le había costado todo, su carrera, su empresa, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, cuando miró a Marina, parada en su apartamento, con una expresión más suave que la que Laura jamás había visto antes, se dio cuenta, no era todo. No me arrepiento, murmuró Laura, y los labios de Marina se entreabrieron levemente, con un destello de sorpresa en su mirada. ¿Ni un segundo? Laura exhaló. Ni por un segundo. Marina la observó un buen rato. De repente, soltó una risa silenciosa. Dios, susurró ella, negando con la cabeza. Eres imposible. Laura arqueó una ceja. Eso no es exactamente, pero antes de que pudiera terminar, Marina cerró la distancia entre ellas, enmarcando con sus manos el rostro de Laura, mientras la besaba. Esta vez, no hubo vacilación ni tensión, solo alivio. Como si ambas hubieran pasado años huyendo de algo que nunca habían dejado de desear. Cuando finalmente se separaron, Marina apoyó su frente contra la de Laura. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Laura. Laura sonrió levemente.
Supongo que intentarán enterrarme en demandas. Marina tarareó y Laura sonrió con suficiencia. Y creo que por fin me sentiré cómoda con eso. Marina sonrió. Esa es la Laura que recuerdo. Laura exhaló, apretando con más fuerza la cintura de Marina. Ya no corro más. La mirada de Marina se suavizó. Entonces quédate. Laura se inclinó y le dio a Marina otro beso lento y prolongado en los labios. Creo que sí. Una semana después, Laura ya no era una abogada influyente en uno de los despachos más prestigiosos del país. Su nombre había sido borrado del sitio web del bufete. Sus antiguos colegas habían guardado silencio. El mundo legal seguía adelante sin ella, sin embargo, nunca se había sentido más ligera. Estaba sentada en un café tranquilo, revisando su teléfono, revisando los últimos acontecimientos. ALC Global estaba en caída libre, investigaciones en curso, ejecutivos renunciando. El sistema que una vez pareció intocable se estaba desmoronando. Todavía obsesionada, Laura miró hacia arriba, sonriendo mientras Marina se deslizaba en el asiento frente a ella. No me obsesiono, corrigió Laura. Solo observo. Marina puso los ojos en blanco y le dio un sorbo al café de Laura. Estás desempleada, ¿sabes? No tienes que hacerte la abogada todo el tiempo. Laura arqueó una ceja. Prefiero, en transición. Marina sonrió. Bien. ¿Y cómo será exactamente esta nueva fase de transición? Laura exhaló. ¿En serio? Ni idea. Y por primera vez en mi vida, eso no me asusta. Marina la observó y se inclinó hacia adelante. Bueno, tengo una idea. Laura ladeó la cabeza. Ah. Marina tamborileó con los dedos sobre la mesa. Mi editor quiere que escriba un artículo de investigación extenso sobre la corrupción en el derecho corporativo, su alcance y el poder que realmente ostentan estas firmas. La sonrisa de Laura se desvaneció un poco. Eso suena peligroso. Marina se encogió de hombros. Podría ser. Laura suspiró, negando con la cabeza. Y supongo que esta es la parte en la que me dices que lo harás de todos modos. Marina sonrió con suficiencia. Me conoces demasiado bien. Laura la observó un buen rato y luego exhaló. Necesitas a alguien que entienda cómo funcionan esas empresas. La expresión de Marina cambió. Sí, quiero. El silencio se prolongó entre ellos. Entonces, por fin, Marina extendió la mano por encima de la mesa y entrelazó sus dedos con los de Laura. Entonces, ¿qué dices? Laura miró fijamente sus manos. Su antigua vida se había cimentado sobre reglas, poder y seguridad, y nunca la había hecho sentir tan viva como ahora. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada de Marina. Yo digo que lo quememos todo. Marina sonrió. Esa es mi chica. Laura rió entre dientes, negando con la cabeza. No puedo creer que esté haciendo esto. Marina le apretó la mano. Créelo. Laura esbozó una lenta sonrisa, curvando los labios. Por primera vez en años, no solo existía. Vivía, y lo hacía exactamente donde quería estar. Con Marina, la ciudad palpitaba de vida a su alrededor, pero por primera vez en años, Laura no tenía prisa por llegar a su próxima reunión, ni calculaba su siguiente movimiento, ni perseguía un futuro que alguien más había diseñado para ella. Ella estaba exactamente donde necesitaba estar. Al lado de Marina, caminaron juntas por las calles tranquilas, con el aire fresco del atardecer sobre su piel. La mano de Marina rozó la de Laura, un roce casual que le provocó una sensación de calor en el pecho. Laura la miró. ¿Y ahora qué? Marina sonrió con sorna. Dímelo tú, abogada, en transición. Laura puso los ojos en blanco, pero sonrió. Me refería a nosotros. Marina se detuvo y se giró por completo para mirarla. Seguimos adelante. Tú y yo. Basta de correr. Basta de fingir que no queremos esto. Laura tragó algo apretado y desconocido,
presionando contra sus costillas. Esperanza, dijo Marina suavemente. Laura no respondió con palabras. En cambio, acortó la distancia entre ellas, besando a Marina con lentitud y deliberación. Una promesa. Cuando se separaron, Marina rió entre dientes, apoyando la frente contra la de Laura. Lo tomaré como un no. Laura sonrió con suficiencia. Siempre se te dio bien leer entre líneas. Marina ladeó la cabeza. Y siempre le das demasiadas vueltas a las cosas. Pero quizá, solo quizá, por fin descubriste lo que quieres. Laura exhaló. Sí. Marina sonrió y Laura entrelazó sus dedos. Y esta vez no lo voy a dejar pasar. Marina le apretó la mano. Bien. Porque yo tampoco pensaba dejarte ir. Se quedaron allí un momento, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía a su alrededor. Laura había pasado años construyendo una vida que parecía perfecta desde fuera, pero nunca se había sentido así, nunca se había sentido real, pero ahora, de pie allí, con la mano de Marina en la suya, lo supo. Esto era real. Y por primera vez, estaba lista para luchar por ello, con su juntos.